Aleluya. Bueno, ¿ya estamos online? ¿Sí? Sí, all right. Dele más fuertes aplausos al Señor, por favor. Eso, con ganas, con ganas. Bueno, hoy toca un tema, yo diría exageradamente importante, ¿verdad? Y este tema es el profeta Isaías, y les voy a pedir que abran sus Biblias para ver cómo comienza. En el libro de Isaías, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y cuando lo tengan, se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios, por favor. Si nos da tiempo, ya no quiero ni prometer porque es tan extenso Isaías. Si nos da tiempo, vamos a regresar a Cantar de Cantares y vamos a regresar a Eclesiastés, ¿ok? Pero si no, nos vamos a concentrar un poquito más en Isaías. ¿Ya lo tienen? Dice, para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Isaías 1:1, ¿ok? Dice así: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Esos son los reyes que abarca esta profecía, ¿verdad? Oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ya hemos orado. Dale más fuertes aplausos al Señor, por favor. Pueden sentarse. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Wow, cuando estudias Isaías y todo lo que involucra todos estos capítulos es impresionante. A manera de dato curioso, ¿se recuerdan que yo les decía que hay personas que ven en Isaías y se atreven a llamarle el Evangelio del Antiguo Testamento? Así como tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento, algunos consideran a Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento, predicando 100% al Mesías a través de la profecía, de manera profética. Pero a manera de dato curioso también, y esto es meramente dato curioso, ¿ok? Les hago una pregunta: ¿la Biblia en el original está dividida en capítulos y versículos? No. ¿Para qué se hicieron los capítulos y los versículos cuando se empezó a traducir la Biblia y se empezó a imprimir? Para poder localizar más fácilmente las porciones de la Biblia. Pero en el original no viene con encabezados, no viene con capítulos, no viene con versículos. Sin embargo, es interesante saber que nuestra Biblia tiene ¿cuántos libros el total? 66 libros. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39. Y en el Nuevo Testamento, 27. A manera de dato curioso, Isaías escribe 39 capítulos, todos relacionados a Israel, a Dios y el pueblo de Israel. Los últimos 27 capítulos, a partir del capítulo 40, ¿de quién creen ustedes que comienza a hablar? Del Mesías, de Cristo Jesús. Algunos ven como si Dios hubiera permitido que todo esto que tenemos en nuestras manos hoy, la Biblia, ¿verdad que sí? Este compendio, conjunto de libros, biblioteca, fuera hecho de manera a propósito por Dios para narrar en el profeta Isaías el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Vayamos por favor a su libro de estudio, la página 289. Nos quedan alrededor de 2, máximo 3 clases y vamos a arrancar con guerra espiritual. El próximo domingo, con la ayuda de Dios, les vamos a decir qué libro vamos a estar estudiando, y estuvo demasiado difícil conseguir libro de estudio porque hay tanta mala interpretación sobre guerra espiritual que lo que voy a hacer es que a los maestros les voy a dar temas y cada maestro va a desarrollarlo. Solamente vamos a tener un libro de estudio de Carlos Spurgeon, Guerra Espiritual se llama, donde habla acerca del poder de la oración, el poder de la Biblia, partes de la armadura de Dios. Pero el resto de los temas los voy a preparar yo, y lo que vamos a hacer es exégesis bíblica e interpretación bíblica a cada maestro. Yo les voy a dar el tema y se van a basar en diccionarios, comentarios bíblicos, un estudio profundo relacionado al tema con los puntos principales que yo les voy a dar para poder cubrir ese tema. No va a haber otra manera de hacerlo porque no existe un libro bíblico bien interpretado con exégesis bíblica sobre guerra espiritual que podamos tomar.
Lo único que podemos hacer es hacer nuestro propio análisis hermenéutico, nuestra propia exégesis y de ahí bíblicamente ir tratando tema por tema. Y creemos que lo vamos a lograr y que somos capaces. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Así es que maestros, prepárense porque va a estar impresionante. All right, página 289 después de ese pequeño preámbulo. Para comprender el mensaje de este libro es necesario estar familiarizado con la situación histórica del profeta y del pueblo a quien entregó su mensaje. Muchas de las alusiones, referencias y advertencias pueden malinterpretarse a menos que los acontecimientos políticos en Judá sean cuidadosamente considerados en relación con las naciones circuncindantes. No hay manera de entender correctamente el profeta Isaías sin saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías comienza a advertir acerca de la invasión asiria. Y los reyes de Israel y de Judá comienzan a querer hacer alianzas y como es la política, se van con el mejor postor aunque después terminen mal. Con el que vaya ganando, con el que vaya venciendo, allá trato de hacer amistad y trato de que no se me cargue tanto la mano. Pero todo el libro del profeta Isaías nos dice, no pongan su confianza en las alianzas con las naciones, sino pongan su confianza en Dios. Y ese es tremendo tema que podemos aplicar a nuestra vida. Hoy Dios nos quiere hablar y nos dice, no pongan su confianza en la economía, no pongan su confianza en el gobierno, no pongan su confianza en las naciones, no pongan su confianza en la empresa para la que trabajas, no pongas tu confianza en nada, sino pon tu confianza. Miren, las cosas están tan críticas que hoy venía escuchando un podcast sobre liderazgo empresarial y este conferencista decía que hoy en día los empleados son meramente, ¿cómo lo pudiéramos llamar? Personas que son usadas por la compañía en su mayoría. En el momento en que ya no les sirves, te echan. Y no se diga si es alguna compañía que te tenga que dar retiro, te van a despedir y van a buscar la forma de que te retires antes de que te tengan que pagar alguna clase de retiro. Es decir, los empleados se han convertido en instrumentos de la compañía en lugar de ser, y ella habla acerca de lo que es el liderazgo, empáticos. La empatía hoy en día se ha perdido. Ya nadie se preocupa por nadie en esta era en la que vivimos, como para poner nuestra confianza en gobierno, en empresas, en amigos, en familiares. Vivimos una falta de empatía y de interés por los demás, porque el amor de muchos se ha enfriado, que el único quien nos queda y en quien debemos de poner nuestra confianza y que nunca nos va a dejar, nos va a desamparar, ni nos va a abandonar, sino que siempre va a estar ahí, es Dios. ¿Me dicen amén? All right, dáselo más fuerte, Señor, ese aplauso. Así es que arranquemos con eso. Con el profeta en Jerusalén se conoce muy poco respecto al linaje de Isaías, su nacimiento, juventud o educación. No sabemos mucho de Isaías, no sabemos mucho de su nacimiento, de su educación, de su linaje, pero Dios usa a quien Él quiere. Y Él usa a quien Él quiere de la manera que a Él le place. A veces decimos, es que si no tengo renombre, si no vengo de una buena familia, si no vengo de una familia educada, Dios no me puede usar. Dios dice la palabra que Él escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Así es que diga conmigo, Él me quiere, me puede y me va a usar a mí. Así es que de dónde venimos, qué educación tenemos, eso es lo de menos. Dios en el camino nos va preparando cada vez más. Lo que importa es que tengamos un corazón para el Señor, que le ame, que le busque, apasionado por Él, y sobre todo que salgan de nuestras bocas unas simples palabras. Dos palabras. Heme aquí. ¿Lo pueden decir conmigo, por favor? Heme aquí. ¿Ok? Entonces, sabemos muy poco acerca de eso. ¿Ok? Aparentemente nació y se educó en Jerusalén, puesto que su llamado al ministerio profético está definidamente fechado en el año que murió Usías, en el 740 antes de Cristo aproximadamente. Es razonable fechar el nacimiento de Isaías entre el 765 y el 760 antes de Cristo. Isaías nació en días de prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. Prosperidad, pero con amenazas. Diga conmigo, prosperidad,
pero con amenazas. Y es que siempre que tú estés viviendo prosperidad, bendición o paz, siempre va a haber amenazas. Esta vida está llena de amenazas de parte del enemigo. No era diferente el caso de Israel. Había amenazas de la agresión asiria. Durante este año de tensión en el país y en el exterior, el joven Isaías recibió su llamada profética. Es verosímil, es decir, es verdadero, que hubiese observado los desarrollos internacionales con profundo interés cuando las esperanzas de Judá por la supervivencia nacional se desvanecieron ante los avances de los ejércitos de Asiria. Diga conmigo, observar. Noten esto, es bueno observar, pero seguir confiando en Dios. No podemos estar ajenos a lo que está sucediendo hoy en día, porque si no, no hay manera de ponerlo en oración y de buscar el rostro de Dios. También es importante observar a nuestros hermanos, lo que están pasando, sus vidas, porque no hay manera de ministrarles si no les observamos y si no sabemos lo que está pasando alrededor. No está indicado cuál fue la actitud religiosa de Isaías en aquel tiempo. Pudo haber estado familiarizado con Amós y Oseas, que se mostraban activos en el reino del norte. Como hombre joven pudo haber estado en contacto incluso con Zacarías, el profeta que tuvo una favorable influencia sobre Usías. Lo que sí sabemos es que en su juventud ya estaba rodeado por profetas. Por eso en liderazgo se dice que tú eres el reflejo de las 5 personas más cercanas con las que tú te rodeas. Y por eso hay muy buenos dichos que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también hay otro muy buen dicho que dice que el que con lobo se junta, a aullar se enseña, ¿verdad? Y bíblicamente también es correcto cuando dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Entonces, él ya estaba teniendo contacto y se estaba rodeando con personas que hasta cierto punto estaban moldeando su llamado en lo profético. ¿Me siguen hasta aquí? En este año crucial el joven fue llamado a ser portavoz de la palabra de Dios. ¿Qué significa la palabra profeta? Portavoz, ¿verdad? De Dios, de la palabra de Dios, para entregar el mensaje de Dios a una generación encarada con acontecimientos históricos sin precedentes. La palabra de Dios siempre debe de ser transmitida a una generación, no se diga la generación de hoy en día, que de verdad cada día vamos de mal en peor. Hoy también estaba escuchando una conferencia sobre discipulado para jóvenes, que de hecho se la voy a mandar a los mentores de nuestra iglesia, y decían algo bien interesante. La única manera de discipular a los jóvenes, porque los jóvenes son la iglesia de hoy y la iglesia del futuro a la misma vez, porque sin jóvenes, ¿a quién le vamos a dejar la antorcha del ministerio? Entonces, hablando de discipulado, me pareció muy interesante saber que el modelo de Jesús en el discipulado era: te voy a dar una enseñanza, diga conmigo conocimiento, pero luego ese conocimiento y esa enseñanza la vamos a llevar a la práctica. Mientras yo vivo esa enseñanza, tú me observas. Ahí empieza el discipulado, ¿sí ven? Enseñanza, tú me observas. Luego de observarme, lo que yo te estoy enseñando, lo vamos a hacer y lo vamos a desarrollar juntos. Y luego de que lo desarrollemos juntos, lo vas a desarrollar tú solo y yo te veo. Y luego de que lo desarrolles tú solo y yo te vea, tu deber es hacer lo mismo y multiplicarte. Impresionante. Hoy más que nunca necesitamos discipulado, necesitamos portavoces de Dios, necesitamos una generación que se levante para predicar la palabra de Dios en medio de un mundo que está en tinieblas. ¿Alguien me dice amén? Acaz se encontró en Tiglat-Pileser, en Damasco, y selló un pacto introduciendo el culto de adoración asirio en el templo de Jerusalén. La generación de Isaías ya se había apartado para rendir culto a los dioses de Asiria. ¿Me siguen hasta aquí?
¿Quién lo llevó a cabo? El rey Acaz. Ya nosotros en la época de los reyes vimos su historia. Acaz fue capaz de mantener favorables relaciones diplomáticas con Asiria, evitando así la invasión de Judá. En aquel tiempo no hay indicación de que Acaz pudiese haber conocido a Isaías como un verdadero profeta. Amaneció un nuevo día para Isaías con el acceso al trono de Ezequías. Acaz había desafiado al profeta soportando el culto idolátrico, pero Ezequías persiguió un radical y diferente curso de acción. Con todo entusiasmo introdujo reformas, reparaciones y purificación. Diga conmigo: reformas, reparaciones y purificación. ¿Cuántos quieren que su vida cada día esté mejor y su relación con Dios esté mejor? Eso es lo que tenemos que hacer. 3 simples pasos, anótelos por favor. ¿Cómo acercarme más a Dios? ¿Cómo tener una mejor relación con Dios? Diga conmigo: hacer reformas. No, pero con más ganas por favor. Hacer reformas. ¿Qué significa hacer reformas? Diga conmigo: hacer cambios. No esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer reformas. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Número 2, después de hacer reformas, diga conmigo: hacer reparaciones. Las reparaciones son reparar lo que dañé. Por ejemplo, ahí entre el pedir perdón, el perdonar, el comenzar de nuevo, el cambiar de actitud. Eso es hacer reparaciones. ¿Ustedes creen que tengamos que hacer reparaciones en nuestra oración? Seguro que sí. Y hacer reparaciones en nuestra obediencia y en nuestro estudio de la palabra de Dios. Seguro que sí. ¿Será que tenemos que hacer reparaciones en nuestro servicio a Dios? Seguro que sí. No podemos vivir de un pasado. Necesitamos en el presente hacer reformas. Diga conmigo: reparaciones. Y número 3, purificación. ¿Y qué es purificación? Sacar lo que a Dios no le agrada. Miren el proceso impresionante para el cambio y acercarse más a Dios. Diga conmigo: hacer reformas, buscar cambiar, reparar aquello que descuidamos. Y número 3, purificar, sacar todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Es fácil hacerlo? No, toma tiempo, pero lo importante es persistir, insistir y seguirlo haciendo. ¿Me dicen amén? ¿Tomará tiempo el cambio? Sí. ¿Será que nos vamos a volver a equivocar? Sí, pero lo importante es no quitar el dedo del renglón. Ahora, él purificó el templo enviando invitaciones a los israelitas desde Beerseba hasta Dan para unirse a la religión, a la religiosidad, actividades de Jerusalén. Mientras que Isaías no hace mención a estas reformas en su libro, la celebración nacional de la Pascua y la conformidad con la ley de Moisés tuvieron que haber alentado por lo que concernía el futuro de Judá. Isaías finalmente advirtió que su pueblo, que no debería buscar en Egipto ayuda, ni refugio, ni ningún apoyo, incluso aunque Sabacó, el etíope, había establecido con éxito la dinastía el año anterior. Lo que está diciendo Isaías es: no busquen ayuda, no busquen alianzas con absolutamente nadie, porque al final de cuentas va a ser contraproducente. La única sociedad, y eso a veces ni siquiera sale bien, que yo les recomiendo que hagamos es la sociedad del reino. De ahí en adelante buscar alianzas corres un tremendo riesgo. ¿Me siguen hasta aquí? Más bien la alianza que debemos de buscar es con el Señor. Él es el mejor aliado. ¿Me dicen amén? Página 292. La tradición acredita a Manasés con el martirio de Isaías. ¿Quién quizá mató a Isaías? Manasés, ¿ok? El profeta fue aserrado, debería decir ahí, en dos, cuando fue descubierto escondido en el tronco de un árbol. ¿Alguien ha leído Hebreos 12 en adelante cuando habla de los héroes de la fe? Dice que algunos de los profetas fueron ¿qué? Aserrados. A eso se refiere. Isaías fue uno de los profetas aserrados.
En los tiempos de Isaías se acostumbraba que cuando huías de alguien te metías en troncos de árboles huecos, ahí te escondías, y cuando lo encontraron lo partieron a la mitad con esas sierras primitivas. Imagínense el martirio y la muerte del profeta Isaías, siendo aserrado, perseguido por causa de su predicación. Imagínense el dolor. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Alguien dice amén? Dáselo más fuerte ese aplauso al Señor. Desde el punto de vista de su longevidad, es válido proyectar su ministerio hasta los días de Manasés. El hecho de que Isaías tuviese unos 20 años cuando recibió su llamado profético en el 740 es una lógica suposición. ¿Cuántos años tendría Isaías cuando empezó a servir en el ministerio profético? 20 años. Yo empecé a pastorear cuando tenía 22. Cada vez que nosotros vemos a Dios obrar, nos damos cuenta que ninguno tenga en poco tu juventud. Él usa a los jóvenes, usa a los de media edad, usa a los ancianos. Él usa a quien Él quiere como a Él le place. Nunca es tarde para ser grandemente usado por Dios. Cuando recibió su llamado, es una lógica suposición. Su edad en el momento de su muerte, tras el año 680 antes de Cristo, no debería sobrepasar los 80 años aproximadamente. ¿A los cuántos años murió aproximadamente? 80 años. ¿Cuándo dejó de predicar? ¿Desde los 20 a los 80? ¿Me siguen hasta aquí? Él siempre estuvo predicando y haciendo la labor del ministerio. ¿Cuándo nosotros dejamos o deberíamos dejar de hacer la labor ministerial a la cual el Señor nos ha llamado? Nunca. No vamos a dejar de ser iglesia hasta que el Señor nos llame a su presencia. Hablemos acerca de los escritos de Isaías. ¿Escribió Isaías el libro que lleva su nombre? Sí, y aquí vienen algunos puntos. Sí y no. Muchos creen que una parte la escribió Isaías, otra parte fue escrita por sus discípulos. Pero eso es algo que no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es si los 66 capítulos de Isaías fueron las profecías de Isaías. Porque también el apóstol Pablo decimos que escribió ¿cuántas cartas? 13 cartas, ¿verdad? Del apóstol Pablo. Ahora, cuando decimos el apóstol Pablo escribió 13, ¿él las escribió? No, tenía secretario, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que el contenido y las enseñanzas venían de Pablo. Lo mismo sucede con el profeta Isaías. Sabemos, y lo que sí es cierto es que todo el libro es profecía de Isaías. Los rollos del Mar Muerto, fechándolos en el mismo periodo anterior, verifica el hecho de que el libro entero fue considerado como una unidad en aquel tiempo. Ya en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto podemos comprobar y demostrar con más exactitud que este libro o estos rollos, ¿verdad?, del profeta Isaías es una unidad, un libro, ¿ok? Análisis de este libro. Varios temas pueden ser rastreados a todo lo largo del libro. Los atributos y características de Dios, el remanente, el Mesías, el reino mesiánico, las esperanzas de la restauración, el uso de Dios de las naciones extranjeras y muchas otras ideas se encuentran frecuentemente en los mensajes del profeta. Diga conmigo, las naciones como instrumentos de Dios. Eso es bien interesante. A los asirios el Señor los gobernó y los controló y los utilizó para que fueran la vara de la disciplina en contra de Israel. Pero al rey Ciro de Persia lo utilizó para que fuera el pastor que guiara al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén. Por eso es que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, las palabras que dice la Escritura, que Él pone reyes y Él lo quita, Él pone gobiernos y Él los quita, y que no hay gobierno sin que sea su voluntad, eso es así mismo, porque nada se sale fuera del control del Señor. ¿Me dicen amén? All right. Dáselo más fuerte ese aplauso al Señor, por favor. Ánimo, con ganas.
Tal vez él quisiera retratar la gravedad pecadora de su generación y así proporcionar al lector una mejor comprensión de la reserva en aceptar la responsabilidad recaída sobre él en este ministerio profético. Dice la Escritura que el Señor buscó y que no había nadie quien quisiera ¿qué? Ir. Hasta que él entonces por fin dice, heme aquí. Y muchos se preguntan, ¿por qué no lo dijo? ¿O por qué menciona eso? Como si él se estuviera rehusando. La realidad es que él quería mostrar que era una generación tan pecadora y tan violenta en contra de la palabra de Dios, que no era fácil encontrar a alguien que hiciera ministerio. ¿Me siguen hasta aquí? Como hoy en día no es fácil mantenerse firme. No es fácil mantenerse sirviendo. Los ataques del enemigo están a diestra y a siniestra. Pero siempre debemos de decir, heme aquí. Isaías 1 revela y expone las condiciones extremadamente graves en el pecado y en la moral. Ustedes lo pueden leer después. La sola esperanza expresada en este capítulo de apertura se otorga al obediente. Solamente la esperanza está en la obediencia. ¿Lo pueden repetir conmigo, por favor? La esperanza está en la obediencia. ¿Qué le espera a los desobedientes? Castigo y juicio. ¿Qué les espera a los obedientes? Esperanza. Eso lo vamos a ver en todo el libro. ¿Me siguen hasta aquí? All right. Vamos adelante. Ahora, viene una promesa, pero esa promesa está hasta cierto punto condicionada. ¿Ok? En directo contraste a esta condenación de Jerusalén, Isaías anuncia y sostiene la más grande esperanza de restauración. Sin ninguna incertidumbre anuncia que en el futuro Sión será destruido y arado como un campo, pero en un subsiguiente periodo será restaurado como el centro que gobierne todas las naciones. La paz y la justicia saldrán de Sión para todos los pueblos, prevalecerá la paz universal, como Sión haya sido restablecida como el gobierno central de todas las naciones. Esa es una promesa y una esperanza futura. ¿Me dicen amén? Amonestando a su pueblo para que se vuelva a Dios en la obediencia, Isaías atrae la atención a los problemas contemporáneos. Mientras que tengan fe en los ídolos y vivan en el pecado, esta esperanza no será aplicada. Vamos a desglosar esto porque está interesantísimo. Digan conmigo, hasta que se vuelvan a Dios en obediencia. La esperanza de salvación para esta sociedad y para esta generación no hay de otra. La gente tiene que volverse a Dios en obediencia, darse cuenta y hacerse conscientes de sus pecados, porque ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él da convicción ¿de qué? De pecado, de juicio. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, cuando la sociedad contemporánea se vuelve a Dios en obediencia, entonces es que va a venir esta esperanza de salvación a través de Cristo. Mientras que tengan fe en los ídolos y vivan en su propio pecado, esta esperanza no va a poder ser aplicada. Estaba escuchando otra entrevista a una iglesia que se conoce por ser una iglesia de evangelio light, donde no se predica del infierno, no se predica del pecado, ni se predica de la obediencia. Entonces el entrevistador le dice, ¿cómo es que manejan el no hablar del pecado, ni del infierno, ni de las consecuencias, ni de la obediencia? Y miren la respuesta, ¿ok? Ustedes me dicen qué piensan. Primero se sorprendió que le hicieran esa pregunta a este pastor joven y dice, ¿seguro que quieres ir por ahí? Bueno, aquí te va la respuesta. Miren la respuesta tan bíblica que dio, ¿ok? A mí me gustan mucho las motos, especialmente las Harley Davidson. Y a los motociclistas se les dice, para que puedas mantenerte en el camino, no le puedes decir, no vayas a chocar con ese árbol, porque lo primero que van a hacer es chocar con ese árbol. Tienes que decirle, mantente en el camino. Entonces nosotros, en lugar de hablar del pecado, porque si nosotros le hablamos a la gente de apartarse del pecado, lo que va a hacer la gente es que se va a enfocar en el pecado y ahí van a ir a dar. Miren lo absurdo de eso, ¿ok? Pero si nosotros les hablamos solamente de Cristo
Entonces va a ser más fácil que no vayan al pecado, porque así como el motociclista se mantiene derechito, si les hablas de Cristo solamente se van a mantener ahí y no se van a apartar a chocar en el árbol. Miren el absurdo. Porque si a ustedes y a mí no nos hablan del pecado, nosotros queremos ir al pecado. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa, la cual nos inclina al pecado. ¿Me siguen hasta aquí? El viejo hombre, el cual está viciado con sus pecados y delitos, tiende a apartarse del Señor. El Señor mismo dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que crucificar al viejo hombre. Te hablen o no de apartarte del pecado, siempre nuestra inclinación va a ser el pecado. Por eso constantemente necesitamos renovar nuestra mente. ¿Cuántos tienen pensamientos pecaminosos durante la semana? Levante la mano. Todos. Porque son los dardos de fuego del maligno. No los puedes evitar. Los tienes que llevar cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Me siguen hasta aquí? Pero todos los días estamos en esa lucha constante, como para decir, no podemos hablarle a la gente del pecado, del juicio, del infierno, porque si no, entonces lo que van a hacer es ir a pecar. Preferimos hablarles acerca de Cristo. No. El evangelio es: pecador, arrepiéntete. Hay una esperanza en Cristo, quien puede transformar tu vida y rescatarte de la esclavitud del pecado. Es lo que está diciendo el profeta Isaías. Mientras ustedes quieran continuar con sus ídolos, mientras ustedes quieran vivir en el pecado de la idolatría, de la inmoralidad y de todo lo que estaba sucediendo, esta esperanza de salvación no va a suceder en sus vidas. Tienen que poner su confianza en Dios. Les espera el juicio, pero se promete la salvación a aquellos que pongan su confianza en Dios. ¿Me dicen amén? ¿Es necesario advertir acerca del infierno? ¿Es necesario hablar acerca de lo que no está bien no hacer porque está en la Biblia? ¿O solamente hablamos de Cristo y de su amor? Porque si hablamos solamente de Cristo y de su amor, hay muchas enseñanzas de Cristo que tendríamos que dejar atrás. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que está diciendo el profeta y es lo que tenemos que seguir insistiendo hoy en día. En el capítulo 5 de Isaías, la parábola de la viña ha sido considerada como una de las más perfectas en su clase en la Biblia. Israel es la viña del Señor. ¿Quién es la viña del Señor? Israel. En el capítulo 5, tras agotar todas las posibilidades de hacerla productiva, el propietario decide destruir esta viña. Buscó maneras de hacerla producir, de hacerla general, de que funcionara como viña, pero como no dio resultados, decidió ¿qué? Destruirla. Ustedes me dirán: pastor, eso es Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver qué dice Jesús en el Nuevo Testamento. Porque todo árbol que no lleva fruto no sirve para nada, sino para ser echado ¿a dónde? Al fuego. La palabra de Dios no se contradice. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, solamente destruirla. Pero ahorita vamos a ver el porqué del juicio. Ustedes saben que el juicio de Dios, la disciplina de Dios, siempre tiene un buen propósito. Porque Dios, a quien ama, disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Y aunque la disciplina y el castigo son dolorosos, tiene un buen propósito. ¿Me dicen amén? Consecuentemente, los votos y juicios pronunciados sobre Judá son justos y razonables, puesto que Dios ha ejercido su amor y misericordia sin percibir los frutos de un vivir recto en su pueblo elegido. A veces queremos que Dios sea solo amor, solo amor, solo amor, solo amor, solo misericordia, solo misericordia, solo misericordia, y nosotros seguir igual. Y no. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Basta con leer Santiago y decir: sí, la gracia de Dios es hermosa, el amor de Dios es bonito, pero la verdadera religión hay que llevarla a la práctica. ¿Me dicen amén? All right, vamos adelante entonces. Para esta generación pecadora, Isaías es llamado a ser un portavoz de Dios.
Temeroso y temible cuando se hace consciente de la gloria de Dios santo, cuya justicia requiere el juicio sobre el pecado. Se acerca delante de Él, de Dios, temeroso, temiéndole a su santidad, a su gloria. ¿Y qué es lo primero que le pide antes de ser usado por Él? Límpiame, purifícame, prepárame. ¿Y qué hizo Dios? Puso un carbón encendido sobre su boca, señal de purificación. ¿Quién es quien nos limpia y nos purifica? Cristo Jesús. Y el que nos ayuda y nos santifica cada día, el Espíritu Santo. ¿Será que podemos ser usados por Dios? También podemos decir, heme aquí, porque Él nos limpia y nos purifica cada día. Asegurado de la limpieza y el perdón de su pecado, Isaías en voluntaria obediencia. Diga conmigo, limpieza y perdón de pecado. Para que Dios te perdone, tienes que ir y pedirle primero ¿qué? Perdón. ¿Me dicen amén? Pero luego dice voluntaria obediencia. Esto repítanlo conmigo bien fuerte, por favor. Voluntaria obediencia. Dios va a usar a aquellos que tienen voluntaria obediencia. Dios no va a forzar a nadie. Él, cuando llamaba a las personas a servirle, solamente les decía, sígueme. No obligó a nadie. Los que lo dejaron todo por seguirle a Él, y ustedes y yo, de manera voluntaria le seguimos y le servimos. La gente dice, pero ¿cómo pareces cucaracha de iglesia? Ya te la vives ahí, llévate tu cama. Se me hace que te están pagando por estar ahí. Si supieran el pago tan grande que tenemos de esta salvación, ellos también estarían todos los días aquí. No hay manera como pagar una salvación tan grande. ¿Me dicen amén? Y esa gratitud por ese sacrificio nos va a llevar a una voluntaria obediencia para ser usados por Dios. Entonces Él está de acuerdo en ser un mensajero de Dios. Diga conmigo, ser mensajero de Dios. Hoy Dios quiere hablarte a ti y a mí para que nos convirtamos cada día en mensajeros de Dios. Allá tenemos la mesa con los tratados, con invitaciones. Damos entrenamientos para que ustedes sean mensajeros. Todo lo tienes, solamente tienes que tener una obediencia voluntaria. ¿Me dicen amén? All right. E iniciativa propia. Yo me recuerdo cuando yo era joven, yo estaba platicando con Joel el día de la vigilia y le digo, tú sabes que cuando nosotros fuimos al seminario, fuimos un grupo de amigos y hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque como andábamos sirviendo a Dios, dijimos, ¿y si vamos al seminario? ¿Y te animas? ¿Y vas? ¿Y vamos a estudiar? Y nos fuimos en grupito al seminario bíblico para no ir solitos. Me acuerdo que cuando yo era joven, me ponía de acuerdo con amigos de la iglesia, con jóvenes de la iglesia, sin que nadie nos dijera, para ir a salir a evangelizar un sábado. No todo el tiempo, pero nos poníamos de acuerdo. Hey, ¿qué vas a hacer el sábado? Fíjate que me gustaría ir a evangelizar, pero no quiero ir solo. ¿Te animas a acompañarme? Nada más mediodía, de 10 a 1. ¿Qué te parece? Sí, vamos a invitar también a fulanito. Yo extraño esa iniciativa propia. Era diferente. Tú estabas comprometido, sabías lo que tenías que hacer, la labor que tenías que hacer. No había nadie, solamente te tenían que decir, haz lo que estás supuesto a hacer. Y la gente sacaba el tiempo. Y después venían a dar testimonio, salimos a evangelizar. ¿Quién les dijo que salieran? Nadie. Somos mensajeros y eso es lo que tenemos que hacer. Y daban testimonio de lo que hacían. En este país tienes que setear un día de evangelismo, pedirle a la gente y rogarle que lo agenden, suplicarles que vayan y se conviertan en mensajeros. Diga conmigo, ay Señor, porque cada quien se ocupa de sus propias cosas, cuando el Señor nos dice,
es necesario primeramente buscar su reino y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. Tú eres un mensajero de Dios. Más vale que de manera obediente y voluntaria lo estés haciendo. ¿Me dicen amén? Ustedes saben que nuestra iglesia, parte de nuestros 5 propósitos, uno de ellos es evangelizar. Amén. Y nosotros hacemos 2 clases de evangelismo. Evangelismo masivo, que es, hacemos una actividad evangelística como iglesia y la gente viene y participa en esa actividad. Pero también hacemos evangelismo personal. Y el evangelismo personal, haya o no haya actividad de iglesia, se supone que lo tenemos que estar haciendo. Cualquier oportunidad que nos preste el Señor, sabemos que somos mensajeros y tenemos que predicar la palabra de Dios. Dígame amén, más aménes por favor. Aunque la mayor parte de este mensaje recarga el énfasis sobre la situación pecadora contemporánea del pueblo y del juicio que les espera, la llamada de un profeta indica la preocupación de Dios por su pueblo. La palabra de Dios no es condenar. Diga conmigo, no es condenar. La palabra de Dios es la preocupación de Dios por su pueblo. Predicar no es condenar, es advertir y urgir de la preocupación de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que vengan al arrepentimiento. En el ministerio de Isaías, la misericordia de Dios está expresada a Judá antes que el juicio sea ejecutado. Al final de cuentas, va a llegar el juicio de Dios en la tribulación y en la gran tribulación, no sin antes haber dado mucho tiempo para la misericordia, la gracia y el amor de Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Después, del capítulo 7 al 11, vamos a ver algunos de los temas para avanzar más rápido. Los proyectos del reino, lo contemporáneo y el futuro. Inmediatamente la liberación de Resín y Peca, la invasión de Asiria pendiente, promesas de la completa liberación, juicio de Efraín, Siria y Asiria, condiciones en paz y bendición, ¿ok? De eso hablan esos capítulos. La consecuencia de la alianza de Acaz con Pul será peor que cualquiera de las que hayan ocurrido en Judá. Desde la muerte de Salomón y la división del reino, como un hombre cuyos cabellos son completamente separados de su cabeza al ser afeitados con una navaja, así Judá será esquilado por Asiria. Esa es una profecía en el 7:20. Tú haces alianza con tal nación y vas a terminar rapado, asquilado por los asirios. ¿Y saben qué? Profecías que se cumplieron. ¿Me siguen hasta aquí? Asiria tiene la similitud de un río que pasa rugiendo sobre Palestina y absorbiendo a Judá hasta el cuello. Es notable y digno de mención que Isaías no predice la terminación de la existencia nacional de Judá, una suerte nefasta que seguramente se abatirá para Israel y Siria. ¿Permitirá Dios que su pueblo elegido sea absorbido por un poder pagano? Esa era la pregunta de los judíos. El Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, ¿permitirá Dios que su pueblo elegido sea absorbido por un poder pagano, por una nación pagana? ¿Qué creen ustedes? Si hay desobediencia, no solamente lo va a permitir, sino que los va a usar para darle disciplina a su pueblo. Por eso es que no podemos decir, ¿será que Dios va a permitir que yo, siendo un hijo de Dios? Come on, vamos a ponernos en los pies, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Dios, con tal de llevarte por el camino correcto, va a permitir lo que Él tenga que permitir, sea dolor, sea sufrimiento, sean consecuencias, sea disciplina, sea lo que sea, con tal de dirigirte y llevarte por el camino correcto. Su disciplina es guianza. ¿Me dicen amén? Yo le hubiera dado un fuerte aplauso, Señor. Claro que lo va a permitir. Isaías indica claramente que Dios toma un alquiler, la navaja, en alquiler la navaja de afeitar, y causa el hecho de que las aguas de Asiria pudiesen ahogar a Judá, puesto que el pueblo ignora al profeta. Esto subráyelo ahí, por favor, diga conmigo. El pueblo ignora la palabra de Dios.
Qué triste es eso. Ahora, estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, pueblo escogido. En nuestros días no solamente las naciones y la sociedad ignora la palabra de Dios, sino que también los mismos hijos de Dios, el mismo pueblo de Dios, de manera consciente decidimos ignorar la palabra de Dios. Ustedes saben que yo sigo orando, ¿verdad que sí? Para que nuestra iglesia pase de ser creyentes a discípulos. Pero este último llamado que hice me fui bien triste. Se los digo y les pido que oremos. Ya lo compartí con el grupo de intercesión. Porque estoy predicando la palabra de Dios. Hago un llamado para actuar conforme a la palabra de Dios y de manera intencional. La iglesia de Cristo hoy en día decidimos ignorar la palabra de Dios y no atender a ese llamado. Así de endurecida está la iglesia hoy en día. Y sabemos que es profético. El amor de muchos se enfriará, muchos apostatarán de su fe, habrá falta de compromiso. Todo eso es profético, yo lo sé, pero duele. Duele estar viviendo las señales. Lo único que les animo es que no sean ustedes. Un pueblo de corazón duro ignoraba al profeta. Diga conmigo, ignoraba la palabra. No hay nada más terrible que un hijo de Dios ignore a su maestro y su palabra. Diga conmigo, ay Señor. ¿Y sabe qué es lo peor? De manera intencional y consciente. Diga conmigo, intencional y conscientemente decido decir no. No voy. No me envíes a mí. No cuentes conmigo. Sí, me rescataste, gloria a Dios por eso. Sí, me limpiaste con tu preciosa sangre, gloria a Dios por eso. Sí, me salvaste, gloria a Dios por eso. Me has dado una promesa de vida eterna, gloria a Dios por eso, pero hasta ahí. De ahí yo me la quiero llevar tranquila, no quiero aceptar los retos de tu palabra. Diga conmigo, ay Señor. Y de manera consciente decidimos ignorar la palabra de Dios. En este caso era el profeta. Y vuelve a sus espíritus familiares. Isaías 8:19. Una práctica que fue prohibida por la ley. Dios tiene que castigarle. Asiria es como una vara en la mano de Dios. Como decidieron ignorar la palabra de Dios, después de ignorar la palabra de Dios, ¿qué viene? Disciplina. Luego que no nos digan que no nos dijeron. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros hijos cuando no obedecen o ignoran lo que les decimos? Los disciplinamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Al que ignora, lo disciplina. Así de sencillo. La iglesia primitiva en el libro de Hechos tenía un llamado. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y qué hicieron? Después de la venida del Espíritu Santo, se quedaron cómodos. Estaban tan cómodos que empezó el cáncer del chisme y de las habladurías y de las críticas. Atienden más a las viudas de acá y empezó. ¿Qué tuvo que permitir y hacer el Señor para que la iglesia se levantara a obedecer el llamado de ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea hasta el último de la tierra? Permitir una persecución. Pero de que obedecemos, obedecemos. Sea por las buenas o con la vara de corrección. Eso no lo digo yo. Lo dice Jonás. Lo dice Pablo. Pablo, ¿qué tan duro te es darte golpes en contra de él? Aguijón, tú solito te estás maltratando. Si tan solo me obedecieras y me escucharas, te evitarías tantos problemas. ¿Me siguen hasta aquí? Lo mismo con el pueblo de Israel. Tras de que haya cumplido su propósito de llevar el juicio sobre su pueblo en el monte Sión y Jerusalén, Dios tratará con Asiria, así como el hacha o la sierra que es manejada por el artesano.
Así Asiria está sujeta a Dios y a su control. ¿Quién está sujeta a Dios y a su control? Asiria, la misma vara que él está usando. La vara no puede utilizar a su dueño, ni tampoco Asiria puede utilizar a Dios. Esas son palabras mayores. Diga conmigo, la vara. Nosotros somos varas de Dios, instrumentos de Dios, siervos de Dios. La vara no puede utilizar a su dueño. ¿Me siguen hasta aquí? Yo no puedo utilizar a Dios. Yo no le voy a torcer la mano a Dios para que haga y sea el Dios que yo quiero y haga lo que yo quiero. Tú y yo somos simples varas que lo único que tenemos que decir es: heme aquí, hágase conmigo conforme a tu bendita y santa y perfecta voluntad. La vara no se puede enseñorear. ¿Me siguen hasta aquí? Nosotros no gobernamos a Dios, Dios nos gobierna a nosotros. Pero ¿cuántas veces nos hemos encontrado diciéndole a Dios: Dios mío, hoy declaro en el nombre de Jesús que al salir por esa puerta me voy a encontrar con alguien que me va a decir: Cristo te ama, y esa va a ser la señal que tú me vas a dar a mí para yo saber que tú me estás hablando. Yo escucho predicadores así, me quedo sorprendido. ¿Cómo tú le vas a decir a Dios qué hacer y cómo hacer las cosas? Come on. Deberíamos de estar agradecidos que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y de lodo cenagoso, y vivir agradecidos. Ahora, ustedes se preguntarán: pastor, ¿pero por qué nos dices todo esto? Porque una de las cosas que está afectando y que afectó al pueblo de Israel es el orgullo. Diga conmigo, el orgullo y la altanería. ¿Ok? Nosotros no mandamos a Dios, nosotros no gobernamos a Dios. Él tiene el control de todas las cosas, nosotros no. ¿Me dicen amén? Yo puedo rogar y suplicar y decirle: Señor, dame una confirmación a través de un predicador, y si a Dios le place lo va a hacer. Pero si a Dios no le place, te la va a dar de otra manera, si es que te quiere dar confirmación. Y si a Él no le place darte ninguna confirmación, la mejor confirmación es que leas la Biblia y dejes que Dios te hable ahí. ¿Me dicen amén? Necesitamos darle a Dios el lugar que se merece y no adaptarlo al Dios que yo quiero que sea. A mí no me gustan esas palabras que dicen: así es como veo yo a Dios, así es Dios para mí. Come on, cambia tu vocabulario. No es como tú veas a Dios, es como Dios se revela al ser humano, como Él es, y queda revelado a través de la Biblia. ¿Me dicen amén? No es como así, ese es Dios para mí, así veo yo a Dios. No, Él es quien es y lo reveló, su carácter, sus atributos. Míralo como Él es, que ya está revelado, y no trates de enfrascarlo en tu forma y en tu manera. ¿Me dicen amén? El gobernante justo es presentado en 7:14 como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Okay? Un día va a venir ese, ya a partir del capítulo 40 lo vamos a ver más. El nacimiento de un hijo que es identificado como Dios fuerte, que establecerá un gobierno y la paz sin fin. Su origen davídico queda indicado, pero sus características van más allá de lo humano. Él es divino en el ejercicio del juicio justo mediante su omnipotencia. Diga conmigo: un Mesías, un Salvador. De los capítulos 13 al 23 habla de la condenación de Babilonia y su poder, la caída de los filisteos, ninguna esperanza de recuperación. Moab castigado por el orgullo. Suerte de Siria e Israel. Egipto conocerá al Señor de los ejércitos. Asdod y aliados derrotados por Asiria. Caída de Babilonia. La desgracia de Edom. La suerte de Arabia. La destrucción pendiente sobre Judá. Juicio de Sebna el mayordomo. Tiro juzgado y restaurado. De eso nos hablan, ¿ok? La soberanía y la supremacía de Dios son básicas a través de la totalidad de este mensaje. Diga conmigo: soberanía y supremacía de Dios. ¿De qué habla primordialmente el profeta Isaías? De que el Dios verdadero y real, Él es soberano. ¿Qué significa la palabra soberano? Él hace como a Él quiere y como a Él le place, y a nadie le tiene que dar cuentas. Él es soberano. Y la supremacía
de Dios, en la totalidad. Aún por encima de las naciones más poderosas, Él es soberano. El título de Dios de los ejércitos se da por lo menos 23 veces en estos 11 capítulos. Isaías reconoce a Dios como tal cuando vio al Rey Jehová de los ejércitos al tiempo de su llamado para el ministerio profético. El orgullo y la arrogancia son castigados cuando Dios es olvidado. Diga conmigo, el orgullo y la arrogancia. ¿Cuál era el pecado del pueblo? El orgullo, la arrogancia, el ignorar a Dios, el olvidarse de Dios, sin importar que ello ocurra en naciones paganas, en Israel, en Judá o en cualquier individuo como Sebna el mayordomo. Ninguna persona altanera ni orgullosa, ni ninguna nación con este pecado podrá escapar al juicio divino. Diga conmigo, altaneros y orgullosos. ¿Qué hace Dios con los altaneros y orgullosos? Los mira de lejos. Y así como se alzan, así vendrá su caída. Pero ¿qué hace con los humildes? Los exalta. Dile al que está a tu lado, humildes delante del Señor. Toda la gloria, la honra y el honor es para el Señor. Él es el que hace todas las cosas. ¿Alguien dice amén? Cuidadito con irte andando alzando el cuellito, porque en el momento en que comience la altanería y el orgullo, así como Satanás, vas a caer redondito. Por eso dice que ningún neófito se ha puesto en posiciones o en lugares de alta estima. No vaya a ser que caiga en el pecado del diablo. ¿Cuál fue el pecado del Satanás, el diablo? El orgullo, la vanagloria, la altanería. Dígame, ay Señor. Otra profecía cumplida. Babilonia con su rey será también enjuiciada, aunque el apogeo de su fuerza en Babilonia estaba todavía en el futuro. Isaías predijo que en los días de Ezequías, que Babilonia sería responsable del cautiverio de Judá. Y así se cumplió. Todavía no sucedía. Lo profetizó y así fue. Palabra de Jehová. Porque la palabra de Jehová se cumple. La de los falsos profetas no, pero la palabra de Dios sí. ¿Me dicen amén? Por aquel tiempo el pueblo ya había sido testigo de la caída de Asiria, y este pasaje les aseguraba de que la caída de Babilonia sería igualmente juzgada. El pueblo ya había visto que una profecía de Isaías de que caería Asiria se había cumplido. Ahora cuando dice va a caer también Babilonia, ¿qué creen que pasó? También le creyeron. Y si nosotros estamos viendo todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que todas las profecías, que son cientos de profecías cumplidas, más vale que lo que dice la palabra de Dios respecto al futuro cercano lo creamos y sepamos que es cierto y que así va a ser. No hay duda alguna, porque fiel es aquel que prometió. ¿Alguien dice amén? All right. Luego del capítulo 24-26, ¿de qué habla? Bueno, habla acerca de la destrucción de Jerusalén, el remanente justo y el malvado informe al Señor de los ejércitos en Sión, canto de alabanza por los redimidos. Ese canto de alabanza está impresionante, se lo recomiendo que lo lean. No nos va a dar tiempo de leerlo, pero léanlo. Si no leen todo el libro, por lo menos lean eso, ¿ok? Oración del remanente en la tribulación, también una oración poderosa, llena de humildad. A pesar del juicio, tú estás con nosotros, Señor. Seguridad de liberación y retorno al monte de Sión. En esos capítulos el remanente se convierte en el punto focal de interés. Por toda la extensión de los periodos de juicio, un remanente justo recibe la seguridad de su supervivencia y se promete la restauración. Podrá una vez más gozar de las bendiciones de Dios bajo el gobernante justo sobre monte Sión. Diga conmigo, un remanente fiel. El remanente fiel no es destruido. Solo los rebeldes y desobedientes son destruidos. Por eso el Señor nos dio seguridad de nuestra salvación. Y Él dijo, yo voy a preparar lugar para que donde yo estoy también vosotros estén. Nosotros somos ese remanente fiel del Señor.
no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra promesa. Dáselo más fuerte al Rey. En el capítulo 24, del 1 al 13, Isaías dibuja la ruina que espera a la amada ciudad de Judá. Jerusalén será desolada y sus puertas reducidas a ruinas. Esto se convirtió en una vívida realidad en el 586 antes de Cristo. Otra profecía cumplida. El canto de los redimidos sigue en el 25:1 en adelante. Tremendo canto de los redimidos, se queda de tarea. Luego una tremenda oración que yo creo sería mejor analizarla en un estudio bíblico aparte o en una predicación, si alguno de los predicadores quiere agarrarla. El cántico de los redimidos, tremenda para predicar, o la oración. También, tremenda, ¿ok? Ellos expresan su fe en Dios y su esperanza apelando a Él para su divina intervención. Diga conmigo, fe en Dios y esperanza. ¿Lo puede decir más fuerte? Diga conmigo, fe en Dios y esperanza. ¿Esperando qué? Dígame fuerte por favor, su intervención. ¿Cuántos anhelan la intervención de Dios? Necesitamos tener fe en Dios y nuestra esperanza puesta en Él, y rogar y suplicar que Él intervenga. En esta vida necesitamos en todo momento la intervención de Dios. ¿Me dicen amén? ¿Ustedes la han visto, verdad que sí? ¿Han visto la intervención de Dios? Todo el tiempo. Dios ha sido bueno. Lo hemos visto obrar, lo hemos visto intervenir. Por eso es que ofrecemos nuestra alabanza y nuestra oración, así como hizo el pueblo de Israel. Diga conmigo, alabanza y oración. Cuando Dios interviene, cuando Dios da promesas, cuando Dios da palabra, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Alabar a Dios, dar alabanza. ¿Y qué más tiene que hacer? Diga conmigo, elevar oración. El profeta les dice, las alianzas no sirven de nada, necesitan a Dios. Su consejo es que deberían colocar su fe en Dios, en el verdadero Rey de Israel, en lugar de en otras naciones. El profeta Isaías no deja de llamar la atención a los jefes de Judá por depender de otras naciones en lugar de buscar a Dios para su liberación. Esto nos habla de que trataban de resolver por su propia cuenta. ¿Con quién nos aliamos? ¿A quién buscamos? ¿Con quién hablamos? No trates de resolver por tu propia cuenta. Háblalo todo con Dios y déjalo todo en las manos de Dios y confía en Dios. Hace nomás fuertes aplausos al Señor, por favor. Más fuerte. Aplausos de alabanza. Cuando el Señor extiende su mano contra ellos, tanto los egipcios como aquellos a quienes ayuden perecerán. Asiria igualmente será sacudida por el terror y aplastada. Esto no se cumplirá por los esfuerzos de hombres ni por la espada, sino por el decreto del Señor. Diga conmigo, el decreto del Señor. Quiero renovar su mentalidad con esta enseñanza de Isaías, sin antes llegar a la guerra espiritual. En la guerra espiritual vamos a hablar del yo declaro, yo decreto, yo ato espíritus, yo desato bendición. Todo este vocabulario sin contexto bíblico. Pero mire, si hay un decreto en el que debemos de confiar, pero no son tus decretos ni mis decretos. El decreto digno de toda confianza es el decreto de Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, no va a ser espada, no va a ser guerra, va a cumplirse todo esto por el decreto de la palabra de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento nosotros vemos a alguien que está bajo autoridad, que tiene gente bajo autoridad, y le dice a Jesús, lo único que tienes que hacer es que decir la palabra, mandar la palabra, di la palabra y será hecho. Lo que necesitamos para que Dios intervenga y ver la intervención de Dios es la palabra de Dios, creerla, creer en su palabra, creer en sus promesas. Y cuando le creemos a Dios y confiamos en Él, entonces esa palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, se hace realidad en nuestras vidas.
No necesitas andar declarando ni decretando. Lo que necesitas es fe, confianza y esperanza en Dios. Lo que necesitas es creer a su palabra. ¿Me dicen amén? Ahora, no tengo nada en contra de orar, yo declaro y yo decreto, que no me lo vayan a tomar a mal. Yo también lo usaba antes, pero yo cambié y fui intencional en mi cambio cuando aprendí esto. Y ahora ustedes siempre me van a escuchar diciendo: Señor, creemos en tu palabra cuando dice esto. Creemos en tu palabra cuando dice esto. Confiamos en tu palabra cuando dice esto. Porque cuando tú dices eso, le estás diciendo a Dios: lo que tú dices es un sí y un amén. Porque los decretos son sí, amén. Los de Dios, no los de la gente. Ustedes saben que en uno de estos meses atrás, no sé si ya van años, tuve una experiencia con un predicador y no le di la oportunidad de predicar en nuestra iglesia. Le dimos ayuda, pero venía con toda esta doctrina y enseñanza de yo declaro y yo veo, y me dijo: yo declaro que vas a dirigir multitudes, yo declaro recursos, yo decreto que viene a un crecimiento, yo decreto que vienen a dinero y recursos. Come on, yo ya no estoy para esas manipulaciones. Yo sé lo que es la palabra. Y yo no voy a permitir que al pueblo de Dios vengan a engañarlo con el yo declaro, yo el decreto, como si tú obligaras a Dios. La mejor actitud con la que puedes venir delante de Dios para que Él obre e intervenga es decirle: Señor, sin ti nada soy y nada puedo hacer. Mi confianza está solamente en ti y yo creo en tu palabra. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Yo creo en tu palabra, que todas las cosas obran a bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Yo creo en tus promesas. Eso es lo que tú deberías de estar diciendo. No dejarte manipular por toda esta gente que a veces ni palabra de Dios te dicen. Te dicen lo que tú quieres escuchar, lo que te emociona a ti, la necesidad que ven en ti. Necesitamos la palabra. ¿Me dicen amén? Página 301. Confiar en Dios. La provisión está hecha en Sión y la promesa relacionada con su establecimiento, de tal forma que aquellos que ejerciten la fe no tienen necesidad de estar ansiosos. Eso está en el 28:16. Y miren que estaban siendo llevados al cautiverio. Les dice: van a ser llevados al cautiverio, van a pasar momentos difíciles, la cosa va a estar dura, pero mantengan su fe puesta en Dios. Él va a cambiar las cosas, va a cambiar la situación, Él va a suplir sus necesidades. No estén ansiosos, porque todo esto es parte del plan de Dios. Diga conmigo: Dios tiene un plan y su plan es perfecto. ¿Cuántos creen en el plan de Dios? Dios tenía un propósito eterno en sus acciones con su pueblo. Duro, difícil, desiertos, cautiverio, juicio, etcétera, pero tenía un propósito eterno el Señor. Un granjero no debe de arar su campo repetidamente sin tener un propósito. Lo labra con objeto de sembrar, para que a su debido tiempo pueda recoger la cosecha. Tampoco el grano es trillado ni batido en una acción sin fin. El propósito del trillado es separar el grano de la paja. El propósito de Dios no es destruir a Israel, sino evitar el juicio para la purificación de su pueblo. Su propósito no es destruir, su propósito es limpiar, purificar y cumplir sus promesas. Los únicos que no verían eso serían los que se aferran en su desobediencia en lugar de escuchar a Dios. ¿Me siguen hasta aquí? Se vuelve a cumplir. Dios a quien ama, disciplina y corrige a aquel que toma por hijo. Aunque Israel solo tiene una religión formal, honrando a Dios con los labios más bien que con el corazón, Dios traerá una transformación como un alfarero. Dios cumplirá su propósito. Diga conmigo: religiosidad, honrando a Dios solamente de labios. El Señor Jesús lo dijo: este pueblo de labios que me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué es lo que le importa al Señor? El corazón. No solamente decir, sino a Él le importa
que hagamos. La oración del sufrimiento y la de los afligidos está en el 33, 2:9, otra oración extraordinaria. No quedará sin recompensa, los pecadores serán juzgados, mientras que el remanente justo gozará de la bendición del Señor. Diga conmigo, los justos florecerán como la palmera. Pero la palmera a veces vienen fuertes vientos y se dobla, y a veces toca tierra, y nosotros también. Vienen vientos, tormentas, y a veces nos caemos y tocamos piso. Pero como somos justos delante de Dios, vamos a volvernos a levantar. ¿Me dicen amén? Esa es la esperanza de Dios. Permaneceremos como la palmera. Isaías le advierte de que su presente, luego de ahí, en la página 303, viene el reinado de Ezequías. El profeta Isaías, por si no lo sabían, es quien le dice a Ezequías: prepárate, ordena tu casa que te vas a morir. Y Ezequías va y ora delante de Dios, y por una razón que solamente de acuerdo al plan de Dios, que ya hablamos un poco acerca de esto, sin que se pueda obligar a Dios, simplemente es uno de los Dios hace como Él quiere. Dios le regala 15 años más de su fecha de caducidad, porque así le plació, porque Él es soberano. ¿Me dicen amén? En señal de gratitud por su liberación personal y la recuperación de la salud, Ezequías, ¿qué es lo que hace? Responde con alabanzas. ¿Por qué nosotros cantamos alabanzas en cada reunión? Porque estamos agradecidos y llenos de gratitud por lo que Dios ha hecho en todas las áreas de nuestra vida, y nuestra respuesta debe de ser alabanza. Hácelo más fuerte al Señor, por favor. El profeta advierte a Ezequías que los tesoros serán llevados a Babilonia y que sus hijos servirán como eunucos en el palacio babilónico. Isaías predice el cautiverio de Babilonia, pero para Judá 75 años antes del día de la supremacía de Babilonia. Antes de que Babilonia fuera imperio y fuera nación fuerte, 75 años antes, Isaías ya le estaba diciendo a Ezequías: tus hijos van a ser llevados como cautivos por el imperio babilónico. 75 años después se cumplió. Hasta escalofríos me dan. La palabra de Dios es palabra de Dios y se cumple. ¿Cuánto dan una ofrenda de palmas al Rey? Ahí tienen ustedes el bosquejo de la página del capítulo 40, y ahora sí entramos en materia de evangelismo, ¿ok? Para cerrar con este tremendo libro, ¿ok? 304, página 304. En todas las ocasiones, no obstante, es un mensaje de seguridad y esperanza para aquellos que han puesto su confianza y su fe en Dios. Aquellos que ponen su confianza y su fe en Dios, el mensaje de juicio no es otro mensaje sino de confianza, de seguridad, porque eso no es para el remanente. ¿Me dicen amén? La liberación y restauración se desarrollan en tres aspectos: el retorno de Israel del cautiverio bajo Ciro. Eso ya sucedió, ¿verdad que sí? Lo profetizó Isaías y se cumplió. La liberación del pecado y el definitivo establecimiento de la justicia, cuando Israel y los extranjeros gozarán para siempre de las bendiciones de Dios. El alcance del cumplimiento cubre un largo periodo de tiempo. El cumplimiento inicial llena en parte con el retorno de la cautividad bajo Zorobabel, Esdras y Nehemías. Ya lo vimos. La expiación por el pecado se produjo históricamente en tiempos del Nuevo Testamento a través de nuestro Señor Jesucristo, otra profecía cumplida. Y el establecimiento del reino universal está todavía pendiente y por cumplirse. Pero si ya se cumplieron las primeras dos, ¿creen que se va a cumplir la tercera? Seguro que sí. ¿Ok? La garantía de esta gran liberación descansa en Dios, que puede realizar todas las cosas como cautivos buscando socorro y ayuda. El pueblo no necesitó un mensaje de condenación. ¿Cómo vive nuestra sociedad de hoy? Diga conmigo: cautivos buscando socorro y ayuda. El Señor Jesucristo dice que lloró por esta generación, por la sociedad, porque caminaban como ovejas al matadero. La sociedad de hoy no tiene que recibir un mensaje de condenación, sino un mensaje de escape de la condenación, advertencia juntamente con la salida.
Aquellos que estuvieron sujetos a la realidad del exilio fueron conscientes de su pasado pecado por el que estaban sufriendo, de acuerdo con las advertencias del profeta Isaías. Para inspirar la fe y asegurar la tranquilidad, Isaías recarga el énfasis sobre los atributos y las características de Dios. Esto es lo que debemos de hacer los predicadores. ¿Me dicen amén? Mientras que sufre en el exilio, Israel recibe la seguridad de la paz y el perdón por su iniquidad, en preparación para la revelación de la gloria de Dios, que será revelada ante todo el género humano, según Dios establece su gobierno en Sión. Omnipotente, eterno e infinito en sabiduría, Dios creó todas las cosas, dirige y controla todas las naciones y tiene perfecto conocimiento y comprensión de Israel en su sufrimiento. Diga conmigo, Dios no ignora lo que tú y yo vivimos. Él lo conoce todo. Él no ignora lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, en las naciones. Él lo gobierna y lo controla todo y está al pendiente de todo. Dios no es un Dios que nos creó y nos abandonó. Él está presente en todo. ¿Alguien dice amén? Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Ánimo. Aquellos que esperan en Dios prosperarán. La fe en el Omnipotente, que no puede ser comparada a ídolos, proporciona paz y esperanza. Diga conmigo, nada se compara a Dios. ¿Me dicen amén? Voy a cerrar con esto. Diga conmigo, siervo. El Señor Dios de Israel es único, incomparable, grande, trasciende en todas las obras de sus manos. Con frecuencia se presenta en contraste ante los dioses paganos dibujados vívidamente. Al confiar en un Dios hecho por el hombre, se hace irónicamente ridículo el contraste con el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Nunca debes depositar tu confianza en el esfuerzo humano, sino en Dios. Pero luego hay una palabra, la palabra siervo, a partir del capítulo 53, y vemos que ese siervo, mi siervo, tiene dos caminos. Número uno, primero diga conmigo, Israel. Pero Israel falló siendo el pueblo escogido por Dios, siendo siervos de Dios. Entonces Dios tiene que levantar a un nuevo siervo, pero este nuevo siervo es diferente. Ese es el siervo ideal. Diga conmigo, el siervo ideal. Ese siervo ideal es Jesús. ¿Me siguen hasta ahí? Al principio de este pasaje, el siervo ideal está identificado como un individuo mediante el cual Dios traerá la justicia a las naciones, Jesús. Este siervo, también elegido por Dios, será dotado por el Señor con el Espíritu de tal forma que no fallará en cumplir el propósito de establecer la justicia en la tierra y extender su ley en tierras distantes. Jesús. En contraste con la nación que fue elegida, pero que falló, el siervo ideal cumplirá el propósito de Dios y lo cumplió. Consumado es Jesús. Israel en su fracaso se encuentra en la necesidad de la salvación. Se ha de proveer la expiación por el pecado de Israel, el cual Dios prometió borrar. Para lograr esto, el siervo ideal ha sido elegido no solo para llevar la salvación a Israel, sino para ser la luz de los gentiles. Por último, este siervo tendrá todas las naciones postradas ante él. Ese es Jesús. Antes de que esto se cumpla, no obstante, hay que hacer un sacrificio por el pecado. Este sirviente que tiene que ser exaltado, tiene que primeramente hacer expiación por el pecado mediante el sufrimiento, la muerte y el sacrificio. Ese es Jesús. Así el siervo ideal está identificado con el siervo del sufrimiento. Ustedes saben que Isaías profetizó la crucifixión antes de que los romanos la inventaran. Diga conmigo, palabra de Dios. ¿Me dicen amén? Wow, impresionante. En contraste con Israel, que sufrió por su pecado en doble medida, este siervo sufre solamente por el pecado de los demás. Mediante este sufrimiento se proporciona la expiación. Diga conmigo, expiación. El especial uso de la palabra siervo provee la imputación de la justicia, aquello cuyas iniquidades, pecados son perdonados mediante su sacrificio. Diga conmigo, Jesús. La redención está prometida con su muerte. Diga conmigo, Jesús.
No, pero con más ganas, Jesús. La inmediata preocupación de los exiliados en Babilonia es el proyecto de hacer volver a Jerusalén. En este estaba prometido para el tiempo de Ciro, a quien Dios asignó como pastor, se los dije ya. Por 3 veces Israel es amonestado a escuchar en preparación para la liberación que va a llegar. Y aún así, como las 10 vírgenes, no escucharon y estuvieron atentas. En 3 cantos siguientes, Israel es llamado a salir del sueño en que está inmerso. Diga conmigo, salir del sueño. ¿Le suena lo que está pasando hoy en día en las iglesias? De hecho es bíblico, dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará. Las mismas palabras que fueron para Israel son las palabras para nosotros hoy en día, a escuchar a Dios y a despertar a la realidad que estamos viviendo. Despreciado y desechado, este hombre de dolores fue tratado con iniquidad y llevado como un cordero a la muerte. Desprovisto de justicia y de juicio, fue condenado a la muerte por su misma generación. Pero Dios aceptó a este siervo en su muerte como sacrificio por el pecado, mediante el cual muchos obtuvieron la justicia, para llevar sobre sí los pecados de muchos. A este siervo se le asegura una herencia y un despojo con el grande y el fuerte. El mensaje de perdón y de esperanza se expresa para uno y para todos en 55, capítulos 55 y 56. La respuesta a esta gratitud, invitación, trae vida y bendición. Diga conmigo: regalo, esperanza. Cuando nosotros respondemos con gratitud, esto va a traer vida, va a traer bendiciones. Como el malvado abandona su camino y el hombre injusto sus pensamientos, puede gozar de la misericordia del Señor y obtener el perdón. ¿A través de quién? De Jesús. La salvación es ofrecida al que se vuelve hacia Dios al abandonar sus caminos del pecado. Es el evangelio 100%. Deje el impío su camino y apártese del mal. Las naciones extrañas y los pueblos lejanos obtendrán salvación en Él a través de Jesús. Casa de oración por todo el pueblo. Los sufrimientos del alma serán satisfechos por la acción del hombre de dolores. Aún sanará nuestras almas. No solamente nos dará salvación y vida eterna. ¿Me dicen amén? Y para terminar y para cerrar, por contraste, Dios se deleita en la persona que es contrito y humilde de corazón. Diga conmigo: la verdadera religión. ¿Se recuerdan que dijimos que Dios no quería solamente de palabras y de labios, sino que a través de las acciones? El profeta Isaías termina diciendo: vamos a hacer una diferencia entre la religiosidad y la verdadera religión. Los ayunos verdaderos que placen al Señor implican la práctica del evangelio social. Apartarse de los malvados, alimentar al hambriento y aliviar al oprimido. Esas personas tienen la seguridad de recibir respuesta de sus oraciones, de guía y abundantes bendiciones, contrario a aquellos que oprimen en los versículos anteriores. Aquellos que subyacen el placer y los negocios en el día santo de Dios con una genuina y sincera complacencia en Dios tienen asegurada la promesa de su favor. La conformidad y la práctica ritualista no reúnen los requerimientos de Dios para la verdadera religión. Diga conmigo: no ritual, sino relación. ¿Me dicen amén? Nos habla acerca de Jesús, las profecías de su muerte, de su castigo, de su sufrimiento, de sus dolores, lo que Él va a provocar en nuestras vidas, todo lo que ustedes ya saben de Isaías, y solamente termina diciendo esto. Finalmente, página 308, Isaías describe las últimas bendiciones para los justos en Sión, en términos de un nuevo cielo y una tierra nueva. Los redimidos procedentes de todas las naciones compartirán las bendiciones de Sión, mientras que aquellos que se rebelaron están sujetos a su castigo, que no tendrá fin, que es el infierno. ¿Me siguen hasta aquí? Quiero cerrar con una pregunta, ¿ok?
¿Están listos? En todo el libro se nos habla acerca de un tema y es la expiación. Diga conmigo, expiación. Dígalo más fuerte, por favor, expiación. Ahora con ganas, expiación. La pregunta es, ¿qué es la expiación? Porque el término expiación, justificación, redención, santificación, son términos con los cuales nosotros debemos de estar bien familiarizados. ¿Ok? Expiación es el acto por el cual Dios, mediante el sacrificio sustitutivo, diga conmigo, sustituto, sacrificio que sustituye, elimina la culpa y el castigo del pecado y del pecador. Diga conmigo, sustitución. ¿Vamos bien hasta ahí? Elimina el castigo y la culpa. ¿Vamos bien hasta ahí? Eso es la expiación. ¿Me dicen amén? Ahora, dicho de otras palabras, se refiere o es el acto mediante el cual se repara, se cubre o borra el pecado. Diga conmigo, se borra el pecado, permitiendo la reconciliación entre Dios y el ser humano. El sacrificio sustituto por medio del cual se borra el pecado, se evita el castigo nuestro porque fue dado y hecho en Dios para podernos reconciliar con Dios. Eso es expiación. ¿Ok? ¿Quién lo hizo posible? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Expiación. Diga conmigo, un sustituto. Yo lo merecía, pero Él lo hizo por mí. Ese es el siervo ideal, el que sufrió en una cruz, el que entregó su vida. Y todas las profecías de Isaías en la vida de Jesús, ¿qué creen? Se cumplieron. Y las profecías futuras de la salvación y la vida eterna o el castigo eterno, ¿qué creen? Son reales y verdaderas. Denle un fuerte aplauso, Señor, por favor. Terminamos con 3 minutos de preguntas, respuestas. ¿Qué creen? A ver, paz, suéltelo.